Vas a poder utilizar dos técnicas avanzadas en ventas, aunque no seas profesional de ello, aunque lleves poco tiempo vendiendo o aunque sientas que se te dan mal las ventas. ¿Cómo lo vas a poder utilizar para sacarle mayor rendimiento a tus videollamadas de ventas, comprender mejor el proceso, disfrutarlas más y poder cerrar más videollamadas? Dos técnicas que están basadas 100% en neurociencia, como todo lo que ves en este canal, y espero que lo disfrutes muchísimo. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y aquí estamos en el capítulo número 24. Bueno, dicho esto, vamos a ver algo muy interesante hoy. Son dos técnicas, las he puesto avanzadas, no porque sean lo más complejo, sino he puesto dentro de lo que hay dos cosas que creo que tienes que saber y que puedes implementar, da igual el nivel que tengas, y que te puedes beneficiar de ellas al máximo. Bien, bueno, voy a ponerme por aquí en pequeñito, como siempre, y vamos a verlo. Como decía, he hablado de dos técnicas avanzadas y además también quiero que sepas que son dos técnicas que vamos a intentar ver sobre todo en puntos finales de la conversación. Cuando digo en puntos finales de la conversación es que la vamos a ver en puntos de cierre. Son dos técnicas que vamos a ver en fases finales de la videollamada de venta, en el momento en el que el cliente, en el que el prospecto tiene que tomar la decisión, ese momento que a ti te da seguramente mayor pavor, o que en el que sufres más, o en el que sientes que estás más inseguro y que por lo tanto toda ayuda que yo te pueda dar aquí va a ser buena, va a ser bien recibida. Bueno, la etapa de cierre, como tú bien sabes, es una etapa en la que sientes mucha inseguridad, normalmente por el mero hecho de que es la única parte de la videollamada de venta en la que hay una ausencia de control. Denominamos ausencia de control como aquel proceso dentro de la videollamada en la que nosotros sentimos que se nos escapa, que el prospecto me puede decir cualquier cosa y yo no estoy preparado para poder resolver esa cualquier cosa, no sé cuál es el siguiente paso. Por eso sientes inseguridad. La inseguridad viene de la ausencia de control. ¿Por qué, por ejemplo, cuando tú estás preguntando no sientes inseguridad? En la mayoría de las ocasiones, porque tú sabes cuáles van a ser las preguntas que vas a hacer, independientemente de lo que la persona te diga o no te diga. ¿Por qué tú sientes seguridad cuando estás explicando tu servicio? Porque es algo que conoces y el prospecto no está de por medio. ¿Por qué sientes, por tanto, hemos dicho, inseguridad en la parte de cierre? Porque es la única parte del proceso de la videollamada en la que tú no tienes el control, el peso de la conversación lo tiene la persona es la que tiene que decidir y tú no sabes por dónde te va a salir. Hay veces que tú piensas que a lo largo de la videollamada el prospecto te da señales positivas y por los cuales tú te confías y sientes que va a entrar, pero luego ¡pum! Te dice que se lo va a pensar, no te lo esperabas y a ver ahora qué dices. Y hay veces en los cuales la persona parece que es, como denominamos, monosilábica, que no te da tampoco mucho punto de poder decir, ostras, esta persona realmente tiene convicción de poder entrar, pero luego finalmente te dice, oye, venga, perfecto, vamos para adelante, y tú te quedas con cara como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? No me he enterado de nada. Al final siempre llegamos al mismo punto, que es no entender por qué vendo y por qué no vendo. Por eso ves este canal, por eso ves estos vídeos, por eso quieres llegar a comprender mejor el proceso. Bien, dicho esto, las dos técnicas que vamos a ver hoy realmente no son técnicas en sí, pero sí que te lo tengo que definir así, sobre todo también para que te sea más atractivo a la hora de poder entrar en el vídeo, porque de verdad es algo súper valioso lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver dos cosas, chicos. Muy importante, por favor, estaros bien atentos, pillar papel y boli, lo que sea. O sea, yo recomiendo que este tipo de vídeos, de podcast, que son podcast formativos, no te los veas mientras estás cocinando, mientras estás trabajando, no, o sea, píllate papel y boli, asiento y ponte a estudiar de verdad. Ponte a estudiar de verdad y aprovecha este conocimiento. Por favor, te lo pido, que hay muchos años detrás de investigación para que puedas aprovecharlo y que puedas usarlo, bien, a tu beneficio. Bueno, vamos a ver dos puntos principalmente. En el momento de cierre vamos a sacar aquí dos flechitas. Una primera flechita que vamos a denominar el peso de conversación. Y otra flechita que vamos a denominar el punto muerto. Bueno, antes de nada ambas están correlacionadas, ¿de acuerdo? Esta con esta, se correlacionan entre las dos. Bien, voy a ponerte una situación. Por ejemplo, imagínate, estás en una fase de cierre en la que el cliente todavía no lo tiene claro, y llega un momento en el que tú le dices a tu cliente, oye, Juan, ¿tienes más dudas? Y Juan te dice, no. Y ahora dices tú, para ti por dentro, bueno, ¿y ahora qué le digo? ¿Ahora cuál es el siguiente paso? ¿Ahora qué le tengo que decir?
y empiezas a dar vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, en una montaña de inseguridad que se te nota a leguas, tu prospecto finalmente decide escucharte porque te tiene cierto respeto, pero tú realmente sabes que lo que tú estás diciendo no tiene ningún sentido, has perdido el control y sientes que ya la conversación no puede ir a mejor, sino puede ir a peor. ¿Bien? Ok, entonces, si eso te ha pasado en algún momento, te he puesto el ejemplo ese, sobre todo para que puedas entender el concepto del peso de conversación y el concepto de punto muerto. Bien, cuando hablamos de este tipo de situaciones, esta situación que he descrito es una situación muy extremadamente común, muy común. Yo te puedo decir que de las personas que formo, cuando me llegan sus primeras videollamadas, de 10, 9 cumplen este tipo de patrones. Te lo vuelvo a repetir por si puedes o quieres lograr entender mejor la situación. Vale, Juan, perfecto, pues mira, el precio de mi servicio son 397, son 1.000 euros, lo puedes hacer así, lo puedes hacer asado y tal. Y Juan te dice, bueno, pues no sé, sinceramente no sé qué hacer. Voy a verlo, voy a pensarlo. Y tú le dices, por ejemplo, vale, nada, no te preocupes, sin ningún problema. De lo que te he comentado, ¿tú tienes más dudas? Coméntame, sin problema. Y Juan te dice, no, yo todo lo que me has explicado ya está súper claro. ¡Pum! Paramos ahí. A partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, ¿qué dices? A partir de ahí es donde se momentan los puntos de inflexión, los puntos clave, los puntos de inseguridad, como los queramos llamar. Empieza el declive. Si tú empiezas una fase de cierre, empiezas así, bueno, llega un punto en el que le haces una pregunta, que el cliente te responde de una forma cerrada, no, y ya todo es hacia abajo. Bien, este momento lo denominamos punto muerto, como aquel punto en la conversación en el cual tú sientes que la conversación cae, se muere, que la conversación ya no da para más y que tú además sientes inseguridad en cómo salir de ese tipo de circunstancias porque no sabes cuál es el siguiente paso. ¿Entendido? Bien. Ahora bien, este punto muerto ocurre en fases finales de objeciones porque tú no sabes de la existencia de un factor. ¿Qué es el factor del peso de la conversación? ¿Qué es el peso de la conversación? Bien, si tú y yo, por ejemplo, estamos en un bar y estamos charlando, y yo de repente te pregunto, oye, Juan, oye, Pedro, ¿tú tienes hijos? Y tú me respondes, no. Si tú no quieres seguir la conversación, si tú realmente crees que ahí no tienes nada más que decir, ¿tú quién sientes que tiene la obligación de volver a preguntar? ¿La persona de enfrente o yo? ¿O el que emite la pregunta? A eso le denominamos el peso de la conversación. Tú cuando estás en una fase final de objeciones y le haces la pregunta al prospecto, pregunta cerrada, esto es detalle importante, le haces una pregunta cerrada. Pregunta cerrada quiere decir que la respuesta es simplemente un sí o un no. Pregunta abierta, que es una pregunta que da lugar a poder divagar sobre la respuesta. Bien. Las preguntas cerradas, en el momento en el que tú le preguntas, oye Juan, ¿tienes más dudas? Es más fácil para Juan poderte decir que no, porque duda es un abanico de posibilidades tan amplio que cuando se genera un poco de presión, en el momento en el que él siente que tiene que decidir, es decir, además se liberan los niveles de reactancia y de cortisol, siente tensión, quiere o aboga por una respuesta rápida, de resolución rápida. Oye, ¿tienes duda? Espectro enorme, no me aparece ahora mismo ninguna o tengo muchas, para mí es más fácil decirte no, respuesta rápida, para poder transicionar de ese tipo de situación y poder salir de ahí lo antes posible, porque ya me empiezo a sentir relativamente incómodo ante este tipo de situaciones. Bien, ok, entonces, cuando tú le generas una pregunta a alguien, tú tienes lo que denominamos en conversación, esto está basado en psicología social, tú tienes el peso de la conversación. Tú lo inicias, tú generas la conversación y como tú generas la conversación, tú generas la primera pregunta y tú le dices, oye Juan, ¿tú tienes hijos? Oye Juan, ¿tú tienes dudas? Si esa persona se limita a responder de una forma cerrada, no, y corta, tú sabes que tú tienes que dar el siguiente paso porque es algo
es inconsciente, o sea, son patrones de comunicación. Eso no es algo que tú digas, hostia, lo hago así porque lo siento así o lo pienso así. No, se da siempre. Entonces, sobre todo siempre en el momento en el que la persona se quede callada y dice, no, en principio yo no tengo hijos, o en principio yo no tengo más dudas. Y me callo. Si yo me callo porque no me apetece más hablar, tú eres el que tiene la obligación de poder comentarme. Y ahí es donde tú sientes la pérdida del control, donde le hemos denominado el punto muerto. Entonces, tienes que entender el concepto del peso de la conversación. ¿Qué significa el concepto del peso de la conversación? Que tienes que entender que en una fase de objeciones, si tú tienes el peso de la conversación, es decir, tú eres el que lo inicias, tú eres el que le dices al cliente el precio, tú eres el que le lanzas la pregunta al cliente, es el cliente el que se siente en ese momento que, oye, pues que simplemente se tiene que limitar a lo que tú le digas, pero el cliente la decisión la lleva por dentro y no te la tiene por qué ni siquiera comunicar. Sin embargo, tú te vas a sentir con el peso de la conversación, te vas a sentir con la obligación de tener que hacer que el cliente decida. Y eso es algo tan frustrante, es algo que incomoda tantísimo. Además, se ha comprobado en comunicación social que cuando uno sabe que tiene que elevar, que tiene el peso de la conversación y tiene que hacer que la persona decida, automáticamente la persona empieza a sentir más tensión y se elevan los niveles de cortisol. Por tanto, es más fácil que entiendas el concepto de peso de conversación y que sea la persona la que siente que está decidiendo. Que sea la persona la que siente que tiene ella el peso de la conversación, la que le nace el poder preguntar, la que le nace el poder decirte, oye, ¿esto cómo se paga? Oye, pues me lo voy a pensar. Oye, pues mira, voy a hacer esto. Oye, mira, pues voy a hacer lo otro. Que sea la persona la que siente que tiene el peso de esa conversación. ¿Bien? Entonces, el concepto de punto muerto viene cuando tú desconoces que llevas el peso de la conversación y entras, como nosotros decimos, en un momento de encrucijada. Es decir, cavas tu propia tumba. Cavas tu propia tumba, ¿por qué? Porque primero, en una fase de objeciones normalmente si no tienes experiencia o si no te han formado bien, no tienes control. Es decir, es una fase en la que tú, bueno, te han dicho que intentes rebatir objeciones, rebate objeciones y que el cliente se dé cuenta de que tiene que tomar la decisión. Ya, querido amigo, ya. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero claro, el que te pones delante de la persona eres tú, el que lleva los nervios por dentro eres tú, el que se queda en blanco eres tú, el que titubea eres tú, el que siente inseguridad eres tú, el que tiene creencia de que la persona no le va a comprar eres tú, el que siente algunas veces que el precio al que vende no es del todo acertado eres tú. A ti te pueden decir lo que sea. Oye, haz esto, porque viene bien. Ya, pero tú tienes que comprender por qué haces lo que haces. Tú tienes que sentir que tienes el control de la conversación. Tú tienes que sentir que realmente estás en el proceso entendiendo exactamente cada parte. Esto es clave, y me pongo así porque, de verdad, son cosas que, bien explicadas, generan en ti, la persona que vende, un mayor desapego de la venta, un mayor punto de tranquilidad. Bien, entonces, ya hemos estado mencionando cuáles son aquellos puntos en los cuales nosotros tenemos que evitar. En qué consiste el punto muerto, el punto de caída y en qué consiste el peso de la conversación. Bien, ok. Nosotros en todo momento debemos de evitar a toda costa un punto muerto, sobre todo en personas que no sois profesionales de la venta, que no tenéis la resolución para poder salir de ese tipo de entornos de una forma sencilla. Bien, que no genere fricción o tensión en esos momentos. Y tengo que además que saber que yo debo de evitar una fase final, que yo tener el peso de la conversación. ¿Cómo yo puedo evitar tener el peso de la conversación? Por ejemplo, bien, pues si yo entro en una fase final de la conversación y es el cliente el que me pregunta por el precio. Es decir, es el cliente el que inicia la conversación. Tienes que entender una cosa muy importante. Y es que en una fase final, es decir, en el cierre, automáticamente, ¿ok?, tanto el prospecto como tú sabéis ambos y lo lleváis por dentro de forma intrínseca que la tensión sube. ¿Por qué? Porque es igual como cuando tú estás, ¿qué te digo yo? Te vas a tirar de puenting, a ti te gusta mucho tirarte de puenting, genial, maravilloso, te encanta, pero es la primera vez que lo haces. Tanto el instructor como tú no podéis evitar que os suba la tensión y os suban las pulsaciones en el momento en el que el instructor te dice tírate. Porque tú no sabes lo que va a pasar, porque tú no sabes lo que vas a sentir, porque tú no sabes, porque te da miedo, aún así lo haces. Y el instructor, porque sabe que tiene la responsabilidad de que lo que te pase a ti está bajo su responsabilidad.
Ninguno de los dos lo puede evitar en el momento en el que se va a tomar la decisión. Pues esto es igual. En el momento final del cierre, en el momento en el que el cliente ya conoce el precio, es decir, lo último que le faltaba para tomar la decisión, tu cliente y tú, tu prospecto y tú, ambos, no podéis evitar sentir más tensión. Porque sabéis que el momento es el momento en el que hay que tomar la decisión. Y en el momento en el que el cliente sienta que no lo tiene claro, o que tú sientas que el cliente no lo tiene claro, todavía se siente más tensión. Entonces, es necesario entender que es una parte en la que se genera normalmente tensión, es decir, que los niveles de cortisol suben, que la tensión sube, que los niveles de reactancia suben, que todo el apartado en el cual se puede generar, como he dicho antes, mayor tensión, se genera. Entonces, ¿cuál es mi misión? Mi misión es ser consciente de eso y entender que una de mis principales funciones dentro de esa etapa es disminuir esa tensión, tanto para el prospecto como para mí. Y una de las claves para disminuir esa tensión es entender que el peso de la conversación lo tiene mi cliente. Es decir, si mi cliente siente que él está decidiendo, que tiene el control, es decir, que no se está dejando influenciar por ti, tu cliente se siente con control de la conversación. Y por tanto, cuando uno siente control, siente seguridad y siente tranquilidad, no se siente en amenaza. Sin embargo, cuando alguien siente que no tiene el control, es decir, que eres tú el que está decidiendo por mí, ahí es donde vienen los problemas. Sobre todo si no estoy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Bien? Entonces, sabiendo esto y teniendo esto claro, es súper importante, por ejemplo, que entiendas por qué una persona en una videollamada te tiene ella que preguntar a ti el precio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elaborar una estrategia que voy a dar una clase gratuita el lunes 20 de enero, si no recuerdo mal, no sé si es 20 o 21, no me acuerdo, el lunes. Y voy a dar una clase gratuita en la que voy a explicar todo el fundamento de la fase de objeciones. Todo el fundamento. Todo. Además te aconsejo y te digo que si no me sigues en Instagram, en @PabloLunaMorilla, me sigas y que me mandes un DM, un mensaje privado y me digas, oye, quiero asistir a la clase porque la voy a dar en abierto. Y va a ser algo que, de verdad te lo digo de corazón, voy a explicar muchas cosas con la mayor calidad de detalles, y una de las cosas en la que me voy a detener mucho es aquí, en la fase final, en el peso de la conversación y en el punto muerto. ¿Bien? Ok. Entonces, el ejemplo que explicaré es como el partido de tenis, ya lo entenderás, ¿bien? Pero quiero que medianamente vayas comprendiendo esto. Si la persona es la que inicia la conversación y te dice, oye, Pablo, ¿cuánto vale tu programa? Y yo te digo, vale 1.000 euros, y me callo, es igual como la conversación en la que tú y yo estábamos teniendo antes, y yo te digo, oye, ¿tú tienes hijos? Y me dices, no. ¿Quién siente, si yo paro ahí, quién siente que tiene que seguir la conversación? Tú, que eres el que lo ha iniciado. Eso es un código intrínseco de la comunicación. ¿Bien? O sea, emisor, receptor. ¿Quién emite el mensaje? ¿Quién lo recibe? Ahora, si tú le dices, oye, ¿tienes hijos? No, la verdad que no tengo hijos. ¿Por qué? Bueno, simplemente quieres también sentirte emisor. Pero quiero que entiendas ese concepto, que es súper importante entender. Entonces nosotros tenemos que generar que la persona me pregunte por el precio y que la persona me diga, oye, ¿cuánto vale esto? Para que yo únicamente me limite a responderte a lo que tú me has dicho. Y yo te digo, pues vale 1.000 euros. Si yo me callo, si yo no sigo hablando, eres tú el que tienes el peso de la conversación y el que tienes que estar sintiendo que estás decidiendo. Porque ahí me dirás, bueno, pues ¿lo hago? ¿No lo hago? Lo que sea, da igual. Pero es el cliente el que siente que está decidiendo. Y eso, cuando el cliente es el que tiene el peso de la conversación, se evita que se generen puntos muertos. Es decir, aquellos puntos en los que tú sientes que pierdes el control. Por tanto, nosotros pasamos de ver la conversación con un ojo aquí a pasamos a ver la conversación con un ojo aquí, desde arriba. Porque vamos un paso por delante del cliente. Y es el cliente el que se siente que está decidiendo en todo momento. ¿De acuerdo? Bien, seguramente te surgirán preguntas, como por ejemplo, ¿cómo hago yo para que el prospecto me pregunte por el precio? O cómo yo genero mayor punto de peso en la conversación, o cómo evito en ciertas circunstancias los pesos muertos. Voy a hablar de todo ello en una clase gratuita. Ya voy a mirar, espérate, dame un segundo porque voy a mirar
cuando cae el 20, lunes 20 de enero, a las 19:45 hora española, voy a dar una clase gratuita. Repito, no es una clase de... No voy a vender nada, ni ya lo tengo dicho en Instagram. O sea, todas las plazas de 2025 están cubiertas. Entonces, no voy a vender nada. Es una clase gratuita desinteresadamente que voy a dar y que voy a ofrecer. Punto. Ya está. Si quieres, vienes, y si no, también. Ya está. No pasa nada. Pero está en mi obligación decírtelo porque voy a comentar esto al detalle. Todo el entramado de la fase de objeciones. Así, a pelo, directamente. ¿De acuerdo? Bueno, un placer, como siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, dale a like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente episodio número 25. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Muchos besos. Chao, adiós.